Sí, maestra, sí, doctora. Sí, así es. Ujú. Ajá, muy bien, sí. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, muy bien. Bueno. Bueno, buenas tardes. Saludos, doctora Marcela Gómez Cermeño, maestra Irma, maestra Blanca Silvia López Frías. Ante todo, muchas gracias por asistir a esta sesión en la que les voy a exponer mi trabajo de investigación que se llama Integración de la tecnología multimedia en el aula como mediación en el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en preescolar. En el año 2011 se reformó el programa de educación preescolar en seguimiento de la articulación de la educación básica con lo que se llamó Reforma Integral de la Educación Básica. Entre las principales innovaciones al currículo que derivan de la reforma se encuentran los estándares curriculares, o sea, la introducción de los descriptores de logro de nivel internacional, como lo son las habilidades digitales y el inglés como segunda lengua. Entonces, ante una nueva generación de alumnos, la generación de los nativos digitales como les dice Prensky, y frente a la misma reforma educativa, es importante preguntarse de qué manera se adquieren nuevos conocimientos y para el caso particular de este estudio, cómo se aprende una segunda lengua. Bueno, pues se piensa que el buen uso de la tecnología en el aula puede mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El auge de las tecnologías de la información y comunicación y la necesidad de hacer cumplir el desarrollo de los estándares curriculares ante la reforma educativa nos han llevado a establecer la pregunta de investigación. ¿Qué tan efectivo es el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés a través de la mediación de la plataforma multimedia Teacher at Home en los preescolares? El objetivo general del estudio es conocer la efectividad de los recursos multimedia como mediadores del aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en alumnos de preescolar. Y el objetivo específico consiste en identificar los factores que intervienen en la adquisición del vocabulario del idioma inglés en preescolar. Para evitar ambigüedades, la Real Academia de la Lengua Española define el término efectivo como sinónimo de eficacia, haciendo referencia al grado en que se ha logrado un efecto esperado, por lo que en esta investigación el término efectivo representa el grado en que el recurso multimedia es capaz de promover un aprendizaje mayor de palabras. Ahora veamos los fundamentos teóricos y empíricos que se relacionan con la temática. La revisión de literatura se divide en tres apartados. El primero de ellos es la educación preescolar, de la que se presentan algunos rasgos como la introducción de las habilidades digitales e inglés y las características individuales del preescolar, como lo son los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples, que conforman una de las bases en que se fundamenta el trabajo de preescolar. El segundo apartado es la tecnología multimedia. Toda la literatura que se encontró sobre el tema asigna los mismos elementos a un recurso multimedia. Estos son el texto, las imágenes, el audio, el video y las animaciones, que se integran en un mismo recurso. Gracias al conjunto de estos elementos, según los autores que observamos en la pantalla, se puede generar la posibilidad de lograr un aprendizaje al estimular los estilos de aprendizaje en relación con el primer apartado de la revisión de la literatura, que fue la educación preescolar.
Otro elemento importante son los principios para el diseño de elementos multimedia de Mayer, que nos proporcionan algunos elementos para observar la efectividad de los recursos multimedia. Estos principios se resumen en si se combinan o no imágenes y texto, video y audio, si se combinan de una manera simultánea o sucesiva, si el material es adecuado al nivel e interés de la persona a quien va dirigido. El tercer apartado es el aprendizaje del inglés como segunda lengua en preescolar. El vocabulario ha sido una característica de la lengua a la que se le ha atribuido poca o nada de relevancia. Sin embargo, algunos autores indican que el aprender el vocabulario implica todo un conjunto de habilidades e incluso más relevantes que la gramática. Aprender el vocabulario significa tanto conocer el nombre de la palabra como el saber utilizarla en situaciones cotidianas. También se indica que entre mayor cantidad de palabras conozca una persona, mayor será su confianza para comunicarse en el idioma. Cuando se habla del conocimiento receptivo, se entiende la capacidad que tiene una persona de reconocer una palabra cuando ésta la escucha o la lee, aun si no puede escribirla o pronunciarla. Y al hablar de dominio activo, se entiende la producción tanto oral como escrita de la palabra. El método AMCO, que sí da importancia al vocabulario, es una propuesta educativa que busca el desarrollo de las habilidades digitales y el inglés, fundamentada en el uso de la tecnología y el conocimiento de las características individuales del alumno. Como ya lo mencionamos, son sus estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. Y esto va en complemento del programa de educación preescolar en su reforma del 2011. Por último, algunos estudios relevantes sobre el tema arrojan que los alumnos que han sido enseñados con multimedia aprenden más palabras que los que no han tenido la misma oportunidad. También se observa que existen ventajas de los recursos multimedia al proveer al maestro de un mayor control sobre lo que se quiere aprender, además que facilita la atención y abarca todos los estilos de aprendizaje. Uno de los elementos más importantes se encontró en Moreno 2011, como ahí vemos en la pantalla, quien concluye que la multimedia es una herramienta de mediación efectiva en el aprendizaje de una lengua extranjera. Pasando al método, el enfoque metodológico utilizado es el positivista, con un enfoque cuantitativo, debido a que lo que se busca hacer es una comparación entre la cantidad de palabras aprendidas a través de la enseñanza tradicional y la implementación de la plataforma multimedia. Por ello se trabaja también un método experimental, de diseño cuasi experimental, porque se tiene un control moderado sobre las variables. Y esto se lleva a cabo mediante dos mediciones, pre-test y post-test, a dos grupos, el experimental y el de control. Las variables dependientes del estudio son la cantidad de palabras del vocabulario que el niño reconoce, la cantidad de palabras que el niño produce a partir de una imagen y la cantidad de palabras que el niño pronuncia adecuadamente. Y la variable independiente es la implementación de la plataforma Teacher at Home. Las hipótesis de estudio son: la tecnología multimedia es un recurso eficaz en la mediación del aprendizaje del vocabulario del idioma inglés. Los niños expuestos a recursos multimedia en la enseñanza del vocabulario aprenden un mayor número de palabras que aquellos que lo aprenden de manera convencional. Por su parte, la hipótesis nula es: no existe diferencia en la cantidad de palabras aprendidas por el grupo expuesto a recursos multimedia en la enseñanza del vocabulario y aquellos que fueron enseñados de manera convencional. De una población de 77 niños de entre 3 y 6 años de edad para el experimento y de 10 docentes para el cuestionario, se obtuvo primero una muestra no aleatoria que consistió en tomar los grupos intactos de los 3 grados de preescolar. Posteriormente, con el apoyo del muestreo aleatorio, se seleccionó al azar una muestra de 5 niños por grado y grupo, es decir, el grupo experimental se integró por 15 niños y el grupo control por otros 15. Se diseñaron 3 instrumentos para dar respuesta tanto al objetivo general como al específico. 2 de ellos son tests. Uno mide la capacidad receptiva y el otro mide la capacidad productiva. Ambos tests
son los mismos para pretest y posttest y se componen de los mismos ítems. Aunque como su función fue evaluar distintas capacidades, pues se presentaron de una manera diferente. Estos ítems se constituyeron por las palabras del vocabulario que el método AMCO establece para el mes de diciembre, que fue el mes en el que se recolectaron los datos. El otro instrumento es un cuestionario entrevista que se aplicó a las 10 docentes de preescolar. No solo se aplicó a las teachers, también se aplicó a las maestras de español, ya que todo el personal docente recibe la capacitación de AMCO y todas las maestras están en condiciones de contribuir al estudio, además de que esto facilitó proveer la representatividad. Bueno, rápidamente, el experimento constó de 3 pasos. El primero, se aplicaron los test de capacidad receptiva y productiva a cada grupo, experimental y de control. Segundo, al grupo experimental se le presentó el vocabulario a través de la plataforma Teacher at Home, mientras que al grupo de control se le presentó mediante flashcards. El tratamiento se realizó en 4 sesiones de aproximadamente 15 minutos para el grupo experimental y otras 4 sesiones del mismo tiempo para el grupo control. Tercero, nuevamente se aplicaron los 2 mismos test a cada grupo, experimental y de control. Desde el marco teórico nos podemos dar cuenta que el conocimiento de las características del alumno es muy relevante. Por este motivo y por ser uno de los diseños más utilizados en experimentación, se eligió el diseño de bloques aleatorizados. Un bloque, según Montgomery, es toda característica que se sabe que es importante, pero que no se desea medir directamente. Sin embargo, no puede dejar de reconocerse. Los bloques o características aquí en el estudio fueron la edad, el género y el grado escolar. Para comenzar el análisis, primero se obtuvieron los datos de las palabras que el niño reconoce, produce y pronuncia en las 2 mediciones, o sea, en el pretest y en el posttest. Y se obtuvo la diferencia post-test-pretest. Sobre esta diferencia se obtuvo la media. Mediante el análisis MANOVA, que es el análisis multivariado de varianza, se analizó el efecto que tuvo el factor test sobre cada variable. A través de ello se observa si el uso de la plataforma o de las flashcards tuvieron algún efecto sobre el reconocimiento, la producción o la pronunciación de las palabras. El análisis ANOVA, que es el análisis de varianza, nos muestra los valores individuales, y es aquí donde se trabajó con el diseño de bloques y se midió qué tanto influyó la edad, el género y el grado escolar en cada niño en las 3 variables. Si observan por favor la tabla, pueden notar el nivel de significancia de cada bloque sobre las 3 variables. Esto significa que solo el factor test influye en las 3 variables y que ni la edad ni el grado de preescolar parecen afectar las variables, mientras que el género solamente influyó en el reconocimiento de la palabra. Como pueden observar en la gráfica, en las 3 variables, diferencia reconoce, diferencia produce y diferencia pronuncia, la media del grupo experimental es mayor que la media del grupo control. Y esto demuestra que los niños que aprendieron con apoyo de la plataforma reconocieron, produjeron y pronunciaron adecuadamente más palabras que los niños que aprendieron con apoyo de las flashcards. Bueno, esto fue en cuanto al experimento. Y en cuanto al cumplimiento del objetivo específico, primero se realizó un análisis de distribución de frecuencias sobre los resultados que se obtuvieron del cuestionario entrevista, en donde se muestran los porcentajes y niveles de incidencia de cada factor. Y con estos datos se realizó también un análisis de valores individuales que muestra que los factores de mayor incidencia son unos que ahorita en las siguientes diapositivas les voy a mencionar. El principal hallazgo de este estudio fue que la multimedia ha probado ser un recurso eficaz en el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés. Y
esto se refleja en datos como que el uso de la multimedia es más efectivo para la capacidad receptiva que para la productiva. Se puede reconocer una palabra sin la necesidad de producirla o pronunciarla. La edad y el grado escolar no son significativos en ninguna de las capacidades y las niñas reconocen más palabras que los niños. Otro de los hallazgos señala que el uso de los recursos multimedia es más efectivo que el uso de los métodos tradicionales, por lo que las dos hipótesis se dan por comprobadas y la hipótesis nula descartada. El objetivo específico se cumple al determinar que los factores que tienen mayor incidencia en el aprendizaje del vocabulario son la edad, la influencia de la lengua materna, la motivación, la cantidad de horas de exposición al inglés, las estrategias de aprendizaje y la capacidad intelectual del alumno. Estos en relación al alumno. Y en relación al maestro, el docente sabe inglés pero no cuenta con capacitación pedagógica. Las estrategias de enseñanza del maestro, la calidad de la enseñanza, el perfil docente. El docente sabe inglés y tiene conocimientos de pedagogía y didáctica. El uso de la tecnología como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje y el tipo de recursos didácticos utilizados. En conclusión, con la implementación de la plataforma se observó en los alumnos un incremento de atención, interés, interacción y motivación. Y con base en estas conductas que se observaron en los niños, se considera que la plataforma cuenta con varios de los principios para el diseño de elementos multimedia de Mayer. Entre ellos, la combinación simultánea de palabras, imágenes, colores, animaciones y sonido como un mismo recurso. La facilidad de crear representaciones mentales a través de los canales auditivos y visuales, gracias a la combinación de diversos medios en uno solo, y la adecuación del material multimedia al nivel madurativo y educativo de los alumnos a los que va dirigido. Y esto posiblemente puede estar relacionado con la estimulación de los estilos de aprendizaje y los tipos de inteligencia. Otro aspecto importante a mencionar es que los integrantes del colegio en el que se llevó a cabo el estudio, al darse cuenta de algunos de los resultados, ya han comenzado a reconocer y adoptar los beneficios del uso de la tecnología. A partir de ello concluimos que los recursos multimedia, en específico la plataforma Teacher at Home, es una herramienta eficaz para el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en preescolar. Para finalizar, algunas recomendaciones para el desarrollo de los estudios futuros en relación a esta temática son el conocer el concepto que los docentes tienen del uso de la tecnología y los recursos multimedia para poder proporcionar orientaciones. El diseño de aplicaciones multimedia por los mismos maestros, que sin ser expertos pueden adquirir una gran variedad de herramientas con este fin. La cantidad de palabras que el alumno es capaz de reconocer, producir y pronunciar comprensiva y contextualmente. Conocer en qué medida la cantidad del vocabulario incide en el desarrollo de las 4 habilidades básicas del idioma. Y por último, conocer de qué manera inciden los factores resultantes de esta investigación en el aprendizaje del vocabulario. Muchas gracias.